Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial. Pau Lalaleo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, David, por invitarme. Oye, no, estaba planeando ya esta conversación contigo hace mucho tiempo. Hemos venido hablando Un mes, creo. Sí, no, más de un mes, ¿no? Estaba queriendo irme a Quito, cosas del trabajo, me quedé acá, viniste, estaban a full con esto de la premiere, pero cuéntame, ¿qué tal esta experiencia de hacer la película, estar detrás de todo esto? O sea, a ver, lo de la película es una locura porque fue como... O sea, es que todo pasó tan rápido. O sea, de verdad sí fue como que pasó tan rápido porque todo el proceso duró un año. Desde que el Diego, porque es una película que produjo el Diego Ulloa y dirigió mi hermano, el Alejo Lalaleo. Y desde que el Diego le propuso al Alejo hacer como lo de la película, y es un año y unos 2 meses más o menos. Desde la escritura, la adaptación, porque la película está basada en una obra de teatro de mi hermano, que yo produje, que se llama Del amor sálvese quien pueda, que estaba protagonizada por el Jorge Ulloa y la Caro Pérez Flor, que ellos son protagonistas también de la película, en otras historias. Entonces el Diego le dijo, oye, ¿y si hacemos una película de esto? El Alejo le dijo, obvio, de una. Y ahí como que arrancó todo el proceso como de la adaptación, la reescritura, aumentaron historias y eso, porque la obra de teatro también eran historias, eran 5 historias. Eran 3 historias y después lo aumentaron 2. Para el formato de la película. Y vi el discurso de tu hermano cuando fue la presentación aquí en el Teatro Carlos Cuevas, sí. Y dijo algo interesante que honestamente, como yo quizá no estoy inmiscuido en la parte de creador, todo tiene un proceso, ¿no? Y más que nada también los estudios y eso. Pero me sorprendió que comentó que una película, al menos en Ecuador, se puede demorar de 3 a 5 años en hacer, y como que ustedes rompieron el récord, digamos así, de hacerlo todo esto en un año. Pero, digamos, ahí está este meme, ¿no? Que dicen, ¿a qué costo, no? Supongo que tuvieron un trabajo infinito durante todo este año. O sea, sí es verdad eso que, o sea, las películas generalmente se demoran como 5 o 6 años de hacer. Y es toda una cosa por los fondos, es un montón de cosas, fondos públicos, es un montón de cosas. Entonces, sí era como difícil, y el reto fue lo que se pusieron el Alejo y el Diego, de crear este modelo de producción que dure un año. O sea, ahora en el camino, o sea, se han dado cuenta, porque yo estuve en la película porque yo me encargué de la webserie. También hay una webserie de la película que la pasamos por ecuavisa.com. Entonces yo me encargué de la película, a la par de también como estar ahí obviamente con mi hermano, haciendo lo que me pida y estando ahí con él. Entonces, pero igual, o sea, estuve como en el proceso de todo, así como que desde fuera, digamos, mirando. Y sí es loco porque en un año es así como... hacer todo lo que hicimos en un año, o sea, y de lo que ya grabamos, y ahorita, o sea, literalmente ayer acabamos todo el tour de las premieres, porque ayer fue el último en Quito. Y ya, es así como una locura, o sea, no puedo creer, porque parece ayer que estuvimos grabando, que grabamos en marzo, abril. Entonces fue como... Sí, de hecho, Pablo Valdivieso, que le cayó acá la primera vez que vino, porque grabamos un episodio justo el día de ayer con él. Le decía, cuando tú viniste la primera vez, me estabas contando recién que estabas yendo a ver un proyecto de una película que se va a llamar Amor en Tiempos Directos. O sea, ya había sonado esta noticia. ¿Cuando yo vine, dices? No, cuando vino Paul. Cuando vino el Paul. La primera vez me comentó eso, y ahí era el primer contacto que tuve con él. Y entonces, honestamente, yo dije, la película quizá ahora la van a rodar, pero se demora un buen tiempo en estrenarse. Claro. Y vienes ayer y me dices... Ya viene de la premiere, estuve en la alfombra roja. Claro. Entonces es una locura. ¿Crees que lo volverías a hacer, pero, o sea, obviamente, en un año lo mismo? Sí. Igualito. O sea, de hecho, o sea, ya están pensando el Alejo y el Diego así en ver como las posibilidades y eso, pero yo, o sea, metido de cabeza. Y me parece muy interesante esto que dices, porque quizá es una frase que llevo en todos los podcasts, que cuando tú entiendes la raíz del árbol, conoces a profundidad al árbol, o sea, entiendes más cómo funciona todo. Y yo le preguntaba a Paul que qué tan cansado es todo eso, porque uno puede decir, quizá desde afuera, decir que no, tú pones pausa y decir, a ver, repitamos, pero es la toma de luces, del escenario, todo eso, es una locura completa. ¿Crees que realmente se necesita un trabajo como que bien esquematizado, bien eficaz, para que todo funcione a la perfección, y quizá trabajar con los tiempos bien?
O sea, obvio, es primordial como la sincronización como de todo el equipo y de todos los departamentos de dentro de la película es primordial. O sea, y la persona que lleva eso se llama AD, que es la asistente de dirección, y ella está encargada o encargado de llevar todo, o sea, horas de entrada, salida, cuántos nos demoramos por los planos. Hay todo un esquema así súper específico que usan los ADs, que es como un programa y así, pero, o sea, tienen absolutamente todo. En las hojas de llamado de cada día, de cada semana, del mes, si es que se ruedan meses o lo que sea. Y sí, o sea, es súper importante como seguir esa estructura. Como, no sé, para mí es como una guía. O sea, es una guía que tienes que seguirla porque sabes que en un día tienes que grabar, no sé, me invento cualquier huevada, tres escenas de 5 planos, de 3 planos la otra, de un plano el otro y cosas así. Entonces, dentro de eso, el departamento de arte, por ejemplo, ve que en la escena 24 del tercer día necesitamos esto y esta escena que porque no sé porque sí es la última escena de la película, entonces para esto necesitamos esto, entonces producción necesita esto y entonces toda una cosa así que necesitas trabajar en sincronía y en equipo, sobre todo porque el cine es de equipo, es un trabajo en equipo. O sea, y lo que yo he visto de las creaciones de películas, o sea, quizá un poco los trascámaras que hay en YouTube y todo eso, no es como que siguen en la línea del tiempo de la película, o sea, cuando graban, ¿no es cierto? Es como que, digamos, empiezas grabando el final y después grabas lo de la mitad, y entonces como que grabes aleatoriamente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por los escenarios? O sea, sí, depende mucho de la producción y depende de la película y depende de yo creo de la visión del director. O sea, mucho. Hay directores, por ejemplo, que les encanta grabar así en cronología. O sea, primera escena y me acuerdo, no, puta, ahorita me van a funar si es que no digo bien, pero creo que fue David Lynch en Eraserhead que grabó todo, bueno, además de que David Lynch. ¿Cachas David Lynch? He escuchado de él, pero no. Es un director de cine así gringo increíble. Pero y está medio loquín igual. Y rayado y loco y es como bacán. Y es como lo que te hacen ver cuando estudias cine. Que es así como, esto es cine y tienes que hacer esto. No sé qué. Pero es bacán, es muy pesado de ver. Pero el man, si no estoy mal, en Eraserhead, el man, una película que se llama Eraserhead, el man grabó todo así de primera escena y todo de corrido. O sea, como tú dices, va a depender de la comodidad de la producción, del director y todo eso para todo eso. Sí, depende mucho de la producción. Nosotros, por ejemplo, en la película del Alejo de Amor en Tiempos de Likes, empezamos con la historia de la Shani y el Jorge Ulloa, de la Shani Nadán y el Jorge Ulloa, que se llama Pedida de Mano, que no les voy a spoilear nada para que vayan a ver. Pero, por ejemplo, esa historia empezamos grabando el segundo día, el final de la historia. Y dentro de la escena se empezó a grabar desde el final de la escena al inicio, por una cuestión de arte, porque ahí aparecen cosas, mientras ellos dicen aparecen cosas, entonces como una manera de como que aparezcan y que el efecto, eso te digo, es toda una huevada. Entonces nos tocó cosas a grabar del final al inicio y después empezamos con las escenas normales y de ahí cosas así. Todo depende mucho de... Por eso digo que todo esto, conocer a profundidad te da incluso una riqueza más cuando observas. Yo siempre digo que cuando, por ejemplo, tú en el caso de David Lynch, yo no lo conozco, pero quizá, no sé, entender cómo se grabó o qué hay detrás de Joker, por ejemplo, ya que hablamos de esto con Pablo y eso, es como que te da un significado diferente de la película. O sea, si ves 2 veces la película y la primera lo viste netamente sin quizás saber el trasfondo de todo eso, la segunda no la vas a ver igual. Entonces, como que para mí cobra una riqueza mayor y ver ciertas cosas que quizás se pasan por alto cuando lo ves solo como entretenimiento y así, no como algo artístico. Yo en cambio ahí le veo como un arma de doble filo eso. ¿Crees? Ajá, o sea, porque es como, de alguna manera como que te predispones a que la película sea como de esa manera y la lectura que le das a eso va a ser como el resultado de la película, ¿cachas? Pero a la final la película puede significar otra cosa cuando no la viste, ¿cachas? Eso me pasó ahorita que estoy viendo The House of Dragon. ¿Es una serie o película? Es una serie. Es la precuela de Game of Thrones. Que hablan todo sobre la familia Targaryen. Yo soy obsesionado con Game of Thrones. Entonces es como... Y también me pasó con Westworld, que también es de HBO. Y me pasó justo eso.
que, por ejemplo, Westworld yo acababa de ver y veía todos, porque HBO vas así como los detrás de cámaras, luego del final del episodio en YouTube. Entonces te vas a YouTube y ves todo lo que hicieron. Entonces ver como... Y por eso te digo, es arma de doble filo, porque a mí me encantaba, y cuando vi cómo hacían las escenas perdí como un poco de magia. Porque dije, claro, unas cosas, pero otras cosas, por ejemplo, es que, claro, no, gente que sí cache, gente que no cache. Pero en Westworld lo utilizan en androids, así de, pero construido, es increíble. Y como que ver esa, cómo les hicieron a los androids, cómo el departamento de arte les hizo y toda la cosa, es como increíble porque son reales. Pero al mismo tiempo dije, de gana vi, porque ahora ya pienso que, como decía, o sea, ¿me entiendes? Como, ya me metí yo, al menos yo que soy un control freak, así, puta, dije, de gana vi, porque ya sé que eso va a pasar, o sea, ya sé cómo es, ¿cachas? Entonces dije como, bueno, ya. Pero en cambio con House of the Dragon, ver esa cosa me parece increíble, porque en cambio aquí es como la producción logra hacer todo lo que ves, ¿cachai? Porque es una producción del hijo de puta, o sea, es increíble cuando aparecen los dragones, o la puesta en escena con los actores, porque es como... No, es increíble. Entonces ya ver, por ejemplo, cómo hicieron para que lo que viste haya existido, me parece impresionante. Claro, y como tú dices, o sea, es un arma de doble filo. Me pasó eso con Harry Potter, por ejemplo. Que, sí, o sea, ya ves las tomas, lo que usan en CGI y todo, y es como que dices, verso, no vuelan. Pero claro. Te cala full. Sin embargo, chuta, es que como tú dices, o sea, quizá cuando tienes esa mentalidad de hacer lecturas más profundas del arte, quizá te lleve a tener eso, porque hay gente que quizá sean simplemente consumidores de arte en un plano de entretenimiento y no les pasa eso, ¿no? Claro. Y no se interesan quizá en saber más allá. Pero a mí me gusta un poco esto, como te digo, como que descubrir de qué hay detrás de toda la armadura de lo que estás mostrando, porque como que cobra un sentido más filosófico para mí y de entendimiento más profundo. La lectura se me hace más completa. Por ejemplo, aún no veo la peli de Amor en tiempos de likes, pero el título es como que a mí de entrada me da una impresión de cómo son las relaciones hoy en día. O sea, cómo se están llevando y cómo funciona el amor según el contexto actual de la realidad social y todo eso. Pero obviamente me gustaría ver, porque a la final puede que me dé un resultado final a lo que yo esperaba, que también pasa, ¿no? Cuando juzgas un libro por su portada y a la final acabas de leer y dices, chuta, no sé, fue una historia de terror, yo que sé, Amor en tiempos de likes, no es del caso, supongo, ¿no? Claro. Pero, y para ti, esta experiencia, ¿qué enseñanzas crees que te ha dejado así? Como que es la primera vez que haces cine, detrás de una película así, a este nivel. O sea, a este nivel, sí, o sea... plan detrás de cámaras. Yo hice una película hace 9 años. Fui el coprotagonista. Se llamaba Mono con Gallinas. Se llama, todavía está por ahí en las redes. En Choloflix creo que está todavía. Entonces, ¿cómo se llama la peli? Mono con Gallinas. Voy a anotarla. Y yo hice esa película cuando tenía 19 años. ¿Cómo fue? Claro, porque estaba entrar al INCINE, porque estudié cine en el INCINE en Quito, que es una escuela de cine. Y... no sé, fue como el segundo semestre, fue. Hicieron como este casting. No me acuerdo si entré o me llamaron o qué fue. Pero fui al casting, quedé. Y grabamos, yo grabé 3 semanas en el Puyo. ¿En el Puyo fue? Sí, en el Puyo, en Shell. Y nos metimos de ahí, porque era una película de época, que estaba justo en la mitad del conflicto con Perú. Entonces... era todo este conflicto de este man que iba a la selva y que era este quiteño así medio niñado y que iba a la guerra y bla bla. Entonces en el transcurso de todo esto se topa con estos personajes y bla. Entonces dentro de lo que yo me acuerdo, sí fue una gran producción esa película, porque todo grabaron ahí en la selva y fue lindo. O sea, además como actué yo y el coprotagonista y era el mejor amigo del protagonista, fue como lindo. O sea, tengo un recuerdo bellísimo de Mono con Gallinas, y porque fue mi primera película, y de lo que me acuerdo fue una mega producción, fue súper chévere. Pero lo que pasa con Amor en tiempos de likes es que es otro tipo de producción, porque al ser totalmente independiente, que no tiene ningún fondo público, todo el presupuesto entró de
empresas privadas. O sea, de marcas que dijeron que no había guión todavía, dijeron de una, nos metemos. Y fue porque el interés del Alejo y el Diego por reunir un cast, un elenco, que claro, la película habla sobre las redes sociales y necesitábamos un público que esté en las redes sociales. Y además de que, o sea, y lo dijimos de ayer justo en la premiere de Quito, más que ser influencers son actores. Entonces, en base a eso queríamos como, y la visión del Alejo sobre todo era mostrar que hay talento. O sea, en Ecuador hay talento, que hay actores, que hay actrices que solo necesitan como esto, las oportunidades, el impulso, tener como una industria. Y como parte de eso también se creó este modelo de producción, que es hacer una película en un año. Ahora ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que tiene que ser en 1 año y medio. Por ejemplo, para que funcione. Sí, nos falta un poco más de tiempo. Ajá, o sea, llegamos, lo hicimos y todo. Pero si teníamos más tiempo, lo hubiéramos hecho muchísimo mejor de lo que lo hicimos. ¿Y qué opinas tú? ¿Crees que recibieron críticas acerca de la gente, digamos, que quizá no conoce a profundidad el cómo se desarrolla toda la película, y en este caso de Amor en Tiempos de Likes? Porque escuchaba así como que comentarios de la gente que decía, no, es que la mayoría son influencers, no saben nada de arte y todo eso. Pero Carlos Armijos, que no sé si le caché, es un cuencano que también es productor, tiene un podcast que se llama, bueno, como, no sé si el podcast en sí no me acuerdo cómo se llama, pero la productora es Rodar Films. Y estuvo en la premiere también de aquí de Cuenca. Y él dejó poniendo de hecho una frase que dice: no al arte para artistas. O sea, como que hay mucha gente que son artistas, como que se enfocan en que su producto final sea solo digerible para otros artistas. Y entonces, desde mi punto de vista, eso me parece muy interesante. Es una propuesta para mí full bacana, porque para mí el arte, dentro de un punto quizá filosófico, es aquello que se le escapa al lenguaje. O sea, cuando tú no sabes qué decir, es como que entre el arte, una poesía, una canción, una película. Ahora está de moda como que en TikTok te dedico de tal minuto de la película, y se mandaba a alguien que te guste y todo eso. Entonces me parece muy interesante. Pero cuando lo haces como quizá de un análisis más, no sé, sofisticado, estructurado, como que quizá una persona que no ha entrenado su mente para leer ese tipo de arte, lo va a pasar por alto y no le va a interesar. Y quizá tenga un mensaje que le pudo haber llegado, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de lo que hicieron? Porque la propuesta, ya digo, para mí fue no el arte para artistas solamente, sino romper eso, ¿no? Sí. O sea, creo que todo eso depende mucho de qué producto estás haciendo y para quién. O sea, y como producto me refiero al arte que sea que tú tengas y o sea, como tu podcast que tú lo haces y sabes para quién es, o la película que la hacemos y sabemos para quién es, o una exposición de pintura y la haces y sabes para quién es. O sea, para mí tener como muy claro cuál es tu público y qué es lo que quieres decir con lo que estás haciendo es primordial. O sea, sí, claro, puedes hacer como, no sé, como performances en no sé, en el parque de danza, hablando sobre el femicidio, por ejemplo, y haces tu performance con 3 chicas y no sé, y haces. Pero como de estar consciente para eso, para qué público lo estás haciendo, también es importante. Tal vez no tengas como la visibilidad que pueda tener hacer un TikTok, por ejemplo, de un baile ahí que todo el mundo ya ha visto 1,000,000 de veces y con la misma persona y otra persona y otra persona. Que eso, o sea, yo sí, o sea, no es que lo estoy poniendo como al mismo nivel del arte y de todo lo que hace, pero yo sí lo veo como el producto que lo estás haciendo. Y por eso te decía, con Amor en Tiempos de Likes fue que es primero eso que queríamos demostrar, que más que influencers o que instagramers o youtubers o lo que sea, son actores, porque de verdad son actores, porque son actores y actrices que se han formado dentro de eso, que evidentemente las redes sociales ahora es una herramienta poderosísima que puedes usar para lo que tú quieras. Total. Pero dentro de esto de no tener las posibilidades, de no tener opciones para hacer, entonces te encasillas tal vez, o solo haces o solo haces teatro, por ejemplo, o solo haces microteatro, o solo haces sketches, o solo haces videos, o solo haces publicidad,
Y no está ni bien ni mal, simplemente es el camino que has tenido, la forma en la que tu carrera se ha formado y se ha construido, nada más. Uh-huh. Y no sé, para mí es como importante tener esas oportunidades. O sea, decir ahorita como, y de alguna manera, no sé, y te digo, o sea, y reitero, es como que el Alejo y el Diego tengan esta visión de poder tener como un modelo de producción que se pueda hacer una película cada año. También abre las posibilidades como actores, actrices, pero artistas así de todos los niveles, porque necesitamos dentro del equipo, del crew, maquillistas, directores de arte, escenógrafos, o sea, grips, que haya la oportunidad, o sea, que sí existe esa oportunidad. Y de hecho, a mí, en cambio, digamos, la contraparte de las redes sociales me parece que como es como un escaparate muchas veces, quizá la gente le encasilla al personaje. Yo que sé, aquí hay bastantes influencers que han venido acá al podcast y la idea del podcast es como que romper ese personaje que la gente muchas veces lo tiene como que idealizado. Sí. Porque a la final... el caso más particular, por ejemplo, vuelvo a citar a Paul Valdivieso, porque él tiene el personaje del profesor de cara de cuche en Instagram, en TikTok y todo eso. Entonces, como que la gente te empieza a encasillar en ese personaje. Sí, claro. Y creo que yo no soy actor, pero como actor eso debe frustrarte porque no te quieres limitar a o morir con una identidad que al final no eres tú. Claro. Y pasa también que, ya digo, que te pueden generar una identidad. Y eso es lo malo de las redes sociales, como que te caricaturizan y te encasillan y tienes como que, entre comillas, obedecer a ese personaje, ¿no? Y quizá no sabe la gente que detrás de todo eso no hay solo un influencer, sino un actor, alguien que se preparó, que estudió, por ejemplo. Me pareció muy interesante lo que tú dices, que te dedicas a producción de obras de teatro en Quito. La Carlita Yepes, que también tienen una obra de teatro, creo que, no sé si es contigo eso también, pero o sea, que pasan haciendo algo más, que no fue solo Enchufe TV o no sé, Los Amores de Rey, sino hay una preparación más estructurada detrás de todo eso, ¿no? Sí, la verdad sí, ha sido como... Sí, totalmente. O sea, parte como del camino del teatro que... mi hermano, el Alejo, tiene el microteatro en Quito. Y aparte de eso tenemos también obras grandes que las presentamos a veces en el Teatro del Scala Shopping y del Teatro del CCI. Entonces también parte como de eso ha sido como, sí, podemos hacer otras cosas. También hacemos publicidad con mi hermano, tenemos una publicidad y eso nos da de comer y pues todo bien. Pero somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, no sé, como que tener esas opciones. Para mí todo es opciones, información. Tú tienes toda la información que así el internet te puede dar y en base a eso decides qué quieres hacer y qué puedes hacer. Entonces, no sé, si es que, por ejemplo, eso como dejar de encasillar a las actrices, por ejemplo, en teatro, además que el teatro es una herramienta así de training, hijo de puta, porque estás ahí haciendo, no hay corte, o sea, no puedes parar, no puedes, no, empezaste y lo hiciste. Entonces, como, no sé, tener estas diferentes formas de hablando de actores y de actrices, de hacer tu trabajo, no sé, me parece... Bacasismo, porque te vas deslindando de estos personajes. Eso le pasó al Joey Tribbiani de Friends. ¿Te gusta Friends? No. ¿Has visto? Oye, honestamente la vi hace años cuando estaba en un curso de inglés y nos hacían ver las películas como para entrenar el listening, el speaking y todo eso. Pero no, quizá la edad no fue el momento, era niño, tenía unos 10 años y me ponían a ver y era como que, ¿qué estoy viendo? Claro, el personaje de él, por ejemplo, el man, ay, ¿cómo se llama su favorito? El personaje de Joey, el man se quedó encasillado, como actor se quedó encasillado toda la vida. O sea, hizo cosas y como algunas series, como par series y cosas así, pero el man nunca pudo salirse del personaje del Joey, que es este man, este fuckboy guapísimo y que le encanta comer y no sé qué. Nunca pudo salir de ese personaje. Entonces también, sí, tampoco es que es una... No sé, ahorita que lo pienso, tampoco es una cuestión de posibilidades tampoco, pero sí encasillarte, eso es como heavy. Ahorita también me acordé que la man que hizo Violeta, no sé si caches Violeta, que es una serie de niñas, no sé, de Disney, de la Tini. Entonces la Tini es Violeta. Entonces la man hizo Violeta y no sé qué, y las niñas y todo, creció toda la man y tuvo que hacer una película en la que la man dejaba todo el personaje Violeta hasta convertirse en Tini.
¿cachas? O sea, toda esa transformación, ¿me entiendes? Es como, de hecho, claro, decir como, ¿qué hago? ¿Qué herramientas tengo para decir, puta, ya no soy este personaje? Ahora tocaste ese tema, vi un TikTok donde estaban dos argentinas, creo si no estoy mal, y se... y la más cachas. No, Violeta es china. ¿Cómo que es china? Claro, y la se más... queda así como que, sí, te cagué la infancia. Claro. Y es verdad, o sea, sí, cuando... Y a mí me pasa con actores que quizá les ves en... Por ejemplo, pasa que si tú le ves, me gusta ver las películas en su idioma original, por siempre es en inglés, pero siempre. Si tú le escuchas a Leonardo DiCaprio, creo que ya con la voz que está, si le cambian va a ser un personaje totalmente diferente, va a perder la esencia. No sé quién le dobla a él la voz. Ok, ya te cacho. Entonces, si solo en eso pasa ese tipo de cosas con la voz, no me imagino cómo un actor se debe quizá frustrarse cuando te encasillan en un personaje el resto de tu vida, o sea... Yo que sé, por ejemplo, a los dobladores de voz. Le ven al que hace Mario Castañeda, que hacía la voz de Goku, y di Kamehameha, yo que sé. Es como que lleve y llegar a un punto donde ya te canses de ese tipo de cosas y quieres experimentar cosas nuevas. Ahora, pero desde tu experiencia, ¿por qué crees que llega a pasar eso? ¿Crees que es la flexibilidad del actor y todo eso, la psicología de la persona? No sé. ¿Qué será? No sé. Es tal vez... No sé, la comodidad, capaz. Es que si te digo, no puedes hacer nada más, ¿cachas? No puedes hacer nada más que ese personaje que has tenido toda tu vida y es que no tienes opción más de hacer eso. Entonces, no sé, depende de nosotros como artistas o como directores o como productores, también tener esa responsabilidad de poder, no sé, dar opciones para eso también. También buscar, o sea, yo he visto y tengo amigos que se han ido a México, han ido a Colombia. O sea, ahorita una amiga mía está, la mía Terán, que está ahorita... En la película también, la man está rompiendo eso porque la man la mía es cantante que actúa. O sea, es cantante actriz. Y la man está rompiendo en Colombia, sacándose de la madre, haciendo su música, su disco. Entonces también tiene mucho que ver como, eso te digo, de qué es lo que quieres hacer. No sé, como, más que la posibilidad. Sería como tus retos personales. También, pero sí es difícil también en Ecuador, o sea, hacer como... cosas que importen, cosas que trasciendan, cosas que te transformen también. O sea, el público también, o sea, te hablo de mi experiencia desde el teatro, por ejemplo. No sé, no mucha gente como que entiende y tiene la cultura del teatro y está bien. No tienen por qué nacer con la filosofía de Dostoyevsky, yo entiendo, no sé qué. Es como no, o sea, también, y eso es lo que nos pasó en el microteatro, por ejemplo, cuando empezamos y que pasó como un año después de la pandemia. Que había gente que nunca había ido al teatro en su vida. O sea, que nunca había visto a una persona así en vivo actuar ahí. Y contexto y, o sea, y una historia y eso, nunca. Entonces los manes decían como, nunca había tenido esta experiencia del microteatro, qué bacán, qué bonito. Y todo así fue como, con Alejo dijimos, claro, qué hijo de puta, ¿qué estamos haciendo? Claro, es de esto, ¿cachas? O sea, tal vez sí es de esto. O sea, con una buena película, una mala película, una buena obra de teatro, lo que sea, le puedes cambiar el día a alguien. ¿Cachas? Totalmente. O sea, ves una peli y te mueres de las ideas que dices, hijo de puta, ¿para qué pagué $4 para ver esto? Una obra que son caras las obras de teatro, o sea, que están sobre los $20, $25, $30. Que vas a ver y es una huevada y dices, chuta, ¿y ahora qué? Mejor voy a un show de stand-up o algo así. Y que ni es tampoco a veces que dices como, bueno. Pero ahí yo creo que entra mucho el juego de la subjetividad, ¿no? Porque, por ejemplo, también. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho el rap, pero no consumo todos los raperos, sino... ¿Y qué te quiero decir con esto? Que para mí... una obra artística es importante cuando tú te ves identificado en esa obra. O sea, no recuerdo quién decía esto, si era Jason Silva, pero es como tú le tienes ya a la subjetividad de la persona no por la canción, sino por lo que eso dice de ti. O sea, el artista quizás solo hizo catarsis a través de una obra de teatro, de una poesía, de una canción, de una película, lo que sea. Pero el consumidor es como que se ve identificado en esa obra y se proyecta quizá algún sentimiento, algo que guió su subjetividad. Y por ejemplo, a mí me ha pasado que he estado viendo películas y llega un momento donde ya me pierde pero no, quizá a otra persona le llame la atención eso. Entonces creo que es mucho también la subjetividad de la persona. Claro, totalmente. O sea, nada de... No, o sea, sí, totalmente. O sea, no te llega igual. O sea, justo vi
Recién vino, no fue hace un mes que se estrenó Everything Everywhere All at Once. ¿Cacho? No. Una película loquísima, increíble. ¿Está en el cine? Ya no está. Okay. Ajá, pero está en Cuevana, creo. Okay. Pero esta película que dirigieron se llama The Daniels, porque son dos que se llaman Daniel no sé qué y el otro Daniel igual. Y me pasó eso que, por ejemplo, que justo fue por el Día del Padre, que nos fuimos, toda mi familia, fuimos a ver, mi hermano no lo había visto, a mí me invitaron al preestreno en Quito que se llama El 8:30, que es un cine chiquito, así bien bonito, artístico, es bien bonito. Entonces me invitaron al preestreno y vi y dije, fue puta, o sea, me cambió la vida, fue terapia, o sea, fue haber ido a una sesión de terapia así de 2 horas, fue hermoso. Entonces dije, fue puta, tenemos que ir, todos vamos, no sé qué, entonces fuimos. Vimos la peli, mi papá así como que cachó algunas partes, no cachó, mi hermana odió porque dijo no entendí nada, mi mamá dijo no entendí nada, la Alejo lloraba, entonces era así como, claro, obviamente, o sea, es como, ¿con qué te llegas a identificar? Y eso es lo que digo como, ¿qué consumes? O sea, ¿qué quieres ver? O sea, ¿qué quieres pasarte todo el día viendo TikToks una media hora ahí? Bacán, entonces eso es lo que estás consumiendo, quieres irte al cine a ver Amor en tiempos de likes un rato, una comedia romántica, así como desconectarte un rato, no pensar mucho, pero sí, porque hay mucha reflexión ahí también. O no sé, o ver, que a mí lo que me pasa, yo cuando estoy full estresado, veo Legalmente Rubia, 1 y 2, que me encanta, y digo, ya, ahí está, ¿cachas? O sea, es como, ¿qué estoy haciendo? Exacto. O sea, ¿qué estoy viendo? Como tener esa conciencia de ahí. Y es incluso cómo entrenas a tu cerebro, ¿no? Porque, sí, o sea, yo digo, hay contenido de todo y para todos, o sea... Full. Yo consumo también así, al igual que tú, por ejemplo, contenido de entretenimiento, porque hay veces en las que quieres no pensar y porque tú, o sea, si va a haber un momento donde yo qué sé, estoy arreglando la casa, no te voy a escuchar yo rap, porque el rap te invita a reflexionar, hay letras muy profundas, entonces pongo reggaeton que quizás es bailar y te desconectas un chance. Y me pasa lo mismo con las películas, o sea... Y llegué a la conclusión también que si la música es como entrenar a tu cerebro para ciertas cosas, no es que el reggaetón, o sea, yo me escucho reggaetón, consumo reggaetón, pero yo siempre digo que no porque sea lo más vendido significa que sea lo mejor siempre, porque si vamos a, como decía Álvaro Berma cuando le cayó acá el podcast, si vamos a hablar de riqueza musical, de estructura, pues hay canciones mucho más complejas y todo eso. Sin embargo, no es como que te da un high el escuchar a Mozart, todo eso, sino que quizá tu cerebro está entrenado por el contenido que tú estás consumiendo a un tipo exclusivo de contenido, valga la redundancia. Entonces, obviamente, si tú estás consumiendo, como tú dices, todo el día TikToks, si vas a ver una película donde necesitas ponerle atención a analizar, a los 20 segundos de la película quizá te pierdas, chao. Quizá también ese es entrenamiento de tu atención, ¿no? O sea, dentro del cine o del arte. Sí, totalmente es eso, es decidir qué es lo que quieres ver, o sea, qué te interesa realmente, qué es lo que quieres, ni siquiera aprender, ¿cachas? Sino simplemente como, a ver, ¿qué voy a sentir con esto? ¿Cachas? A ver, ¿qué me da esto? Por ejemplo, de Joker, por ejemplo, yo no me esperaba en absoluto que sea la película que fue. Y de hecho fue con mi mamá. ¿Sí? A ver, y mi mamá expectativa? No, nada, cero. Solo fue como porque es como parte de DC Comics y era todo, y de Joker y así. Entonces fue como dijimos, vamos a ver. Y fuimos con mi mamá, no me acuerdo qué fue. Pero el Día del Padre también creo que fue. y no, a mi mamá le encantó, porque mi mamá es psicóloga. Y le encantó. Y yo también salí como, dijo, güey, madre, como en el estudio, así o sea, fue así como, wow. En cambio ahí, por ejemplo, obviamente porque es la rama de mi mamá y porque a mí me encanta también la psicología y como que entiendo como de estos procesos, fue como bacán y dije, ok. Y ahí fue como que también dije, no es que me voy a permitir a ver otro tipo de cine porque he visto desde Bergman hasta Marvel, o sea, y me encanta, y todo me encanta. Pero es como, no sé, yo siempre he dicho, es la conciencia que tienes al acceso a la información. Exacto. O sea, tienes aquí esto. O sea, por ejemplo, estos últimos temas que están pasando sobre el lenguaje inclusivo y sobre la identidad y no sé qué. Es como, y no, yo no quiero porque el lenguaje, dañas el lenguaje y no sé qué. Es como, a ver, tienes toda esta información de todo esto lo que está pasando. Tú decides usarlo o no.
Pero ahí está la información. O sea, primero, no sé, yo digo, ver qué es lo que pasa, no sé, como saber qué es esto, saber el concepto, saber a qué se refieren con esto, qué es, no sé, qué es ser transexual, qué es ser no binario, lo que sea. Entonces, solo como revisar eso, ver, leer y como que tomar la decisión partiendo de eso. Que para mí en general es como en todo, en el arte, en la vida, es como... ¿Qué información tengo? Tú me estás invitando a esto. ¿Qué es tu podcast? Ah, voy a ver tu podcast o esto. ¿Quieres en el podcast? Ah, bacán, es esto. Ah, ya es esto. No sé, tal vez porque soy así yo, soy muy metódico, soy muy estructurado yo. Está bien. Y comparto mucho. Y me quedé con la curiosidad. ¿Cuál fue tu primer impacto entonces de Joker? Increíble. O sea, no sé qué mensaje te dio a ti de la película. De que la sociedad es una verga. Sí. O sea, sí. Que como sociedad, sí, la sociedad es una verga, ¿cachas? Y como en ver a la gente, ¿cachas? Como entender la empatía de detenerse, de decir un ratito, a ver qué es lo que está pasando aquí, ¿cachas? No sé, estás en la calle y se cae una señora y nadie hace nada, por ejemplo. No sé, es como, a ver, ¿qué pasa aquí? Como detenerte un rato, ver al otro, ¿cachas? Como escuchar al otro. No hacemos ese ejercicio nunca, nadie, porque todo el mundo está obviamente ocupado con su vida y haciendo lo que cada uno puede con lo que tiene, ¿cachas? O sea, hay gente que está sobreviviendo, tratando de sobrevivir, o sea, ni siquiera viviendo, ¿cachas? Entonces es como, también es entendible, entonces toda una cosa, no sé, es muy complejo como entender desde ahí, pero el Joker sí fue como dije, sí, para mí sí fue como dije, qué hijo de puta, cómo somos la sociedad, y no sé, o sea, es como, no sé, tal vez tu podcast también, de eso, full podcast que también escucho yo, que es justamente eso, es como hacer visible lo que nadie está hablando. Es como hablar de eso, hablar de salud mental, hablar de identidad, hablar como de temas que nadie se atreve a hablar, como decir las cosas, al menos nombrarlos, ¿cachas? Desde un lugar de respeto, un lugar como de decir, ¿sabes qué? No sé, pero a ver, ¿qué onda? ¿Qué puede pasar a partir de esto? Y lo que tú dices, o sea, ponte también así como la parte psicológica, como psicólogo, cuando vi la película... eres psicólogo. Sí. Ya. Entonces, entiendo todo. Ahora todo tiene sentido. Para mí, o sea, es un don y una maldición el hecho de... Hay típico que, ya de ley me estás analizando y es como que no, pero sí hay momentos en los que, como digo, gajes del oficio que es inevitable analizar ciertas cosas. Y por ejemplo, comparto totalmente lo que tú dijiste, que en la película del Joker me reflejó esto de que se deja de lado mucho a los subalternos, a los grupos minoritarios, enfermos mentales, personas, yo que sé, con alguna capacidad diferente y todo eso, que no se les para bola realmente, porque lamentablemente vivimos en una sociedad capitalista en la que se te juzga por tu capacidad de producir. Si no produces lo mismo que otra persona, pues no vales, así de sencillo. Y la gente que diga lo contrario, pues creo que no estamos entendiendo la dinámica capitalista, ¿no? Pero también, digamos, la contraparte, porque igual que tú es como que a veces... Soy una persona muy insegura de lo que sabe, porque a veces se me da una información, tengo otra y digo, chuta, ¿y ahora qué hago con las dos? Entonces, creo que por eso también el podcast me ha dado esa facilidad de hablar con gente que piensa totalmente diferente a mí y darme más herramientas, ¿no? Esto voy porque el Joker precisamente es como que también se le victimizó mucho al personaje, creo yo, viendo desde la otra cara, como que, yo mato porque a mí me hicieron daño, ¿me explico? Yo soy así porque me hicieron daño. Sí, no, o sea, para eso digo que sí, bacán, no se le está parando bola a los subalternos, hay que hacer algo al respecto, pero no me vengas a decir que estás matando porque a vos te hicieron daño, o sea, también no es justificable, desde ese punto, o sea, como que tener esas dos partes también te puede llevar a un análisis más rico de alguna cosa. Pero ahí te metes también como en la complejidad de que si ya nos metemos así quisquillosos y hablando es como también ocurre en los 70s, ¿cachas? En un Nueva York de los 70s. O sea, y supuestamente en esta sociedad ahí de DC, entonces como también tiene un trasfondo social, también tiene como como desde el lugar en el que lo están planteando, también
porque significa que él era niño en los 60s, ¿cacha? Entonces en los 60s los papás que tú, entonces todo, si es que, porque yo también he hecho ese análisis, claro. Yo también digo, yo me meto y yo me voy, o sea, digo, veo una jugada y digo, puta, claro, y esto, y sí hice ese análisis con The Joker, porque dije, claro, ¿y el man de dónde? O sea, realmente, porque le pegó a la mamá, o porque no le querían, o por qué, ¿cachas? Entonces ya ahí entré y dije, claro, es mucho más complejo que eso. Total. Mucho más. Claro. Pero que si llegas a victimizarse, porque obviamente el trauma hace eso, ¿cachas? O sea, el trauma es como tu inconsciente simplemente quiere sobrevivir. Entonces, no me acuerdo en qué entrevista fue Marilyn Manson, una de las lamentables muchas matanzas que han habido en Estados Unidos. No recuerdo en cuál, pero mi papá me contó, ni siquiera la vi yo, pero mi papá me contó algo muy interesante que le había dicho. Dice, ¿usted qué hubiera hecho con los asesinos, yo que sé, del Tennessee? Se me ocurre, no recuerdo. Y Marilyn Manson respondió como que yo los hubiera escuchado. O sea, que incluso para entender qué está pasando. Claro. Porque hay esto de el libre porte de armas en Estados Unidos y tienen este lema, estos manes, que me parece, disculpa, muy pendejo. Dice, para defenderte de un hombre malo armado, hay que tener un hombre bueno armado. Y es como que, o sea, estás diciendo que la solución es darle armas a más gente que tenga un pensamiento diferente al malo. La solución es del problema. Exacto, y es como que, o sea, me estás diciendo que el problema es eso y no el libre porte de armas. O sea, entonces, como que analizar, como tú dices, todo lo que está detrás, todo el contexto, como tú bien citaste, ubicarnos en el contexto histórico quizá de la película, los 70, todo eso, es muy rico. Y por eso vuelvo al punto de que analizar todo es como que dices, ok, por eso la película es tan bacán, porque tiene quizá más filosofía detrás de todo esto, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí, Sí, porque... o sea, sí, yo no sé si quisiera porque yo soy así, ¿cachas? Pero, o porque mi trabajo es así, o porque necesito ser así para que las cosas funcionen, porque como productor necesito no ver lo que estamos haciendo, sino lo que se tiene que hacer y lo que se hizo y lo que al futuro, o sea, sí tengo que tener una visión mucho más como amplia en cuanto a las opciones, ¿cachas? O sea, vamos a producir esta película y qué se necesita ahorita y después, ¿cachas? O sea, solo no es hacer la peli, no es solo consigamos el crew y grabemos. ¿Y te ha pasado como artista que a veces no sabes cuándo estás trabajando y cuándo descansando? Te pongo un ejemplo, porque yo, por ejemplo, he tenido conversaciones con gente que no he grabado, digamos así, fuera de las cámaras, y el rato que menos es como que me viene un pensamiento, chuta, ¿cómo me hubiera gustado grabar esta conversación para alguien más? O sea, que te cacho, sí. Entonces yo digo que los artistas deben vivir ese gajes del oficio de estar en alguna situación y ver algo, y decir, chuta, hacer, no sé, una obra de teatro de alguna cosa que viste, estar observando todo el tiempo, como que buscando inspiración. Pero digo que a veces también se puede volver, quizá, desde mi punto de vista, como que muy cansado estar todo el tiempo pendiente de cada cosa que pasa, ¿no? O sea, más que, no sé si... o sea, no sé, o sea... Que también hay un término que, no sé, a mí no me termina de como convencer o, no sé, que es el creador de contenido. Que es esta figura, ¿cachas? Que es así de, yo soy creador de contenido. Porque no solo hago TikToks, también hago Instagram y también actúo y también hago collabs y también hago esto, ¿cachas? También como refiriéndonos a las redes sociales, pero como en general esto... que también tienes como cuando tienes una agencia, ¿cachas? Y dices, yo te puedo hacer como las redes de esto, yo te voy a hacer este video, yo te hago el guión de esto, entonces estás creando contenido. Y sí, ¿cachas? O sea, hacemos eso, yo hago eso, con mi hermano hacemos como la publicidad, creamos contenido, ¿cachas? Pero, y en base a eso sí... Nos toca estar todo el rato pendientes, que para mí no es ninguna molestia, ¿cachas? De nuestro entorno. O sea, ser como conscientes del entorno, de qué estamos haciendo, porque a la final muchas de las cosas que escribes, muchas cosas de las obras de teatro que sales, que produces, están basadas en experiencias de nosotros, de la gente, de que te rompieron el corazón, de cagadas que hiciste, de peleas y de todo, ¿cachas? Entonces, es una inspiración. Claro, o sea, y de todos es eso. Entonces, cuando tú vas a ver y te identificas con, no sé, esta man que le rompió el corazón porque se metió con un amante y no sé qué, entonces dices, capaz si una vez me pasó, ay, qué bueno que nunca me pase eso, porque entiendes, ¿cachas? Sabes. Entonces, sí es como para mí el reto,
que es como, ya te digo que es como un trabajo en equipo también, como el reto de transformar todo esto. O sea, como yo como productor es como hacer que suceda toda esta visión que tiene el guionista que le dio el director, y es como crear todo esto que escribieron. Y como el guionista también es como transcribir o como no sé, como sí crear como estas historias también. Y así sean chistosas, drama, publicidad, no sé, galletas, huevadas, así, es como realmente como transformas eso, claro. Como haces, que suceda. Y de hecho, hay muchas publicidades que yo he visto, más en la escena de Quito, ¿sabes? Siento que hay, para mí, quizá mucha gente de Cuenca me critique por esto, pero siento que como que se valora o tiene un poco más de apreciación ciertas cosas artísticas más que aquí en Cuenca. Es mi lectura, quizá no lo sé. ¿En Quito dices? Sí, o sea, como que hay más espacios artísticos que aquí en Cuenca, o sea, por ejemplo, obras de teatro, yo que sé, espacios, por ejemplo, en el Parque de la Carolina creo que era donde Michelena iba y hacía su teatro abierto y todo eso, es que como que la gente consume más arte, o al menos está rodeado más de ese tipo de cosas. O es la percepción que tiene. Exacto, digo, Cuenca quizás la percepción que tengo, porque aquí sí ha pasado, pero por ejemplo, la mayoría de veces que he visto teatro en la calle son en ferias, por ejemplo, feriados de noviembre o de abril. O lo que sí he visto bastante en el centro histórico, hay bastantes artistas mochileros, digamos así. Pocos cuencanos he visto, pero sí. Ahora está esto de la cultura del rap, que a mí me encanta eso, hacer freestyle y todo eso, pues, entre más hay eso para mí mejor, porque me gusta mucho eso. Pero, ¿qué opinas? O sea, me gusta mucho esta lectura que tú haces porque he visto publicidades que hacen y son muy creativas y a veces estás viendo y ya te metieron una publicidad que vos dices luego, puta, me vendió algo y no me di ni cuenta. Entonces es interesante la dinámica, como tú dices, de transformar ciertas cosas y acoplarlas a la necesidad, yo que sé, de un TikTok, de Instagram, de un sketch y todo eso, que también hace mucho Enchufe TV eso. Pero ¿cómo sientes que te ha servido a ti esto a manera terapéutica? Porque yo digo que el arte siempre es una microcatarsis, ¿no? Entonces, ¿crees que te ha servido para quizá lidiar con ciertas emociones en tu día a día, el arte? O sea, no sé, creo que es una emoción larguísima, o sea, verdad, me pasa algo rarísimo con eso, y es que cada vez que tenemos como una obra, como una nueva producción, y de hecho que ahorita ya entramos desde el lunes y entramos con esta nueva producción que es una obra grande de teatro. Siempre lo que me pasa con eso es que yo, además de que soy ansiosito, Dios mío santo, y que gracias a la medicina, porque estoy medicado, es como que o sea, bendita sea la medicina y poder aceptar la medicina también como esa ayuda que a veces uno necesita, que ese es otro tema. Pero ya de por sí que yo soy ansioso, que yo soy muy como, no sé si la gente cree o no, pero soy como muy Virgo también. Como soy muy estructurado, soy muy metódico, soy muy productor. A mí lo que me pasa con eso es que todo el proceso me encanta, vivo en un estrés, vivo en el ya se tiene que hacer, ya bla bla. Y cuando ya está tomando forma, como a la semana ya del estreno, y cuando ya se estrena, es un alivio así del hijo de putas, porque, no sé, ve reflejado todo lo que hiciste en el trabajo, obviamente, pero es como que quiero más, ¿cachai? Es una adrenalina y es una forma que yo digo, ya, de esto otra vez. Como la película, es como se acabó literalmente, o sea, no se acaba todavía. O sea, la premier de Quito fue ayer y con eso ya se acabó, digamos, y ahorita ya está en las salas y ahorita ya la película es del público y pues ahí vemos qué pasa. Pero es como, ya quiero hacer otra, o sea, quiero hacer otra ya. Entonces sí es como esa adrenalina, como esa adicción también, tal vez. Pero, y te digo, depende de la obra que hacemos, del producto que hacemos, que recién hicimos la temporada de microteatro. Y es una obra increíble que claro, o sea, que se llama Amantes de Infinitos. Entonces, claro, estás todo en el proceso de los ensayos, en que se aprendan los textos, en que esté la utilería, en que la escenografía, ya cuando tienes todo, que armemos todo, bla, 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 que pase la obra, que el sonido, todo es como todo un proceso. Entonces, y ves la obra y entiendes la obra, y porque sabes de lo que es la obra y sabes lo que va a pasar aquí, va esto acá, y el texto dice, bla, bla. Pero ya cuando, es que a mí me pasa eso, cuando ya veo y entiendo y ya
ya veo, ¿cachas? Digo, hijo de puta, esto es increíble. Y me pasó con eso de Amores Infinitos, que por la película yo al menos estuve como todo el proceso de la armamos la obra y la dejamos ahí. Entonces yo logré ver el último día de la obra y fue así increíble. Dije, puta, qué rato hicimos esto. Y es como una obra muy chévere también, porque habla como del universo y como de las coincidencias en las vidas y todo. Y también hicimos otra ahí que es mucho más comedia, mucho más comercial y todo. Y yo decía, hijo puta, no es que no disfruto de hacer lo que hago, ¿cachas? Pero en mi afán porque todo esté bien, porque todo esté, que la utilería existe y todo, a veces como realmente no veo, no porque no quiera ver, ¿cachas? Sino porque veo otras cosas. Y ya después cuando ya tengo que ver ya estrenada, ya con público, ahí disfruto muchísimo más. Okay, o sea, claro. Sí. Además de que, o sea, es mi pasión, el teatro me encanta, o sea, que en general es porque me encanta el teatro. Y eso es característico de las personas que tenemos esa ansiedad así muchas veces, porque tienes como que quererlo todo controlado. Y no sé si te ha pasado, pero a mí una de las cosas que me ayuda es como que aprender a delegar también ciertas cosas, porque tienes que aprender a confiar en las personas que te rodean y todo, porque si no puedes acabar como en este síndrome del burnout y chao, o sea, claro, tienes que aprender a delegar y soltar un poco quizás, sí, pero aún así tu mente está como que pucha, ojalá traiga eso que te le dije que tiene que traer, porque no, yo entonces, no puedo, no. Y no sé si te ha pasado también como que quieres que todo esté perfecto, pero hay uno que mi mami me sabe decir, usted es el eterno insatisfecho, porque a veces es como que ya tu definición de perfección también cambia. Entonces lo que tú creías perfecto el día de ayer, hoy dices, no, creo que puede ser así. Me pasa, por ejemplo, con los videos de TikTok. En TikTok hablo de temas de psicología, de filosofía y todo eso. Y hago el video, ya lo subo y dije, chuta, no, quizá debería haber hecho cosas, ya lo voy a bajar. No. Entonces es ese tema de la ansiedad, ¿no? De que estés así todo el tiempo. Pero me ha servido mucho ahí, por eso te digo que yo soy un amante del arte en el sentido terapéutico, así de que ya cuando estoy ahí es como que ya se va y tenga que pasar. Entonces quizá en mi caso me ha servido mucho la escritura, escribir acerca de mí, de lo que pienso y después verlo desde otra perspectiva y decir, ok, esto estoy sintiendo y me está pasando, ¿no? Pero como tú dices, me identifico muchísimo contigo, ver el resultado final es muy diferente, es como que, ok, me gustó, y aprender a valorar lo que haces, ¿no? No sé si te ha pasado que es como que esa disonancia contigo mismo de que la gente te dice, no, está bien, y tú es como que eso no me gusta. O sea, sí, claro, sí, totalmente. O sea, pero eso te digo, bendita sea la medicina y el poder pedir ayuda. Disculpa la pregunta, espero no ser muy invasivo con esto, ¿no? Sí, no. ¿Tú fuiste a psiquiatra o algo así también? ¿O? Sí, de ley, sí. ¿Pero qué? O sea, ¿ya fue algo que te estaba afectando en tu funcionalidad? Sí, totalmente. Sí. O sea, sufro de depresión, o sea, desde chiquito sufría de depresión. Y hace como unos 2 años, 3 casi, descubrí que tenía inicios de ciclotimia. Entonces, que es como una de las primeras fases de la bipolaridad. Y tenía todo sentido, porque yo tenía bajones y subía y bajaba. O sea, los estados de ánimo era como me encerraba una semana y no salía de la casa y era como así horrible y todo. Y de ahí, en cambio, pues, estaba bien y todo, y súper arriba, y hiper feliz y hacía las cosas, y no sé qué, después otra vez bajaba. Entonces, ya luego de, obviamente, la terapia y como de hablar de eso y como darme cuenta de que porque yo decía, es normal, o sea, necesito como descansar. Yo me decía, necesito descansar de estas 2 semanas o 3 semanas que estuve arriba y haciendo a tope. De pronto mi cuerpo, yo decía, ¿no? Decía, mi cuerpo solo necesita dormir y no hacer nada y estar ahí y verte y ya. Y en esas épocas yo era freelance, entonces era como también una cosa súper, como no sé, como una coincidencia que lo podía hacer, ¿cachas? Ahora, o sea, no, ni cagando lo podría hacer. Porque también ahora ya estoy medicado, entonces ahora me ha ayudado. Pero dentro de todo ese camino descubrí que detenerse un rato, pedir ayuda, como ver cómo estás, o sea, qué es lo que está pasando, para mí fue una salvación, literalmente. Porque sí, tuve el anterior año tuve un episodio de depresión así súper heavy que dije ya, o sea, ya, necesito como ya otro tipo de ayuda. Fue todo un proceso de contención hasta como encontrar al psiquiatra, porque pasé por... Hasta ahora fueron como 8 psiquiatras
y que nadie como realmente, o sea, no me sentía ni cómodo, y habían como psiquiatras, unos que ni siquiera llegamos a la cita, que fue todo un martirio hasta llegar a eso. Entonces unos que era como le decía, no me des eso porque ya me dieron y no me sirvió, y no, porque esta es otra huevada, y ha pasado el tiempo, no sé qué, como me dieron, no funciona. Entonces era como, brother, te dije. Entonces dentro de eso también era una huevada que yo en ese estado era... porque es un privilegio ir al psiquiatra, el psicólogo, y tener como esta salud mental así como muy clara es un privilegio. Pero es que es carísimo. O sea, es una cagada, pues carísimo. Entonces yo era así como, yo no me puedo dar el lujo de estar yendo a una cita con un psiquiatra y que me cueste $50, $60 para que me mande una receta que me va a costar lo mismo para probar 3 meses, y si no me funciona, pruebo otra y vuelvo a otro psiquiatra o otra medicación, ¿cachas? Y dentro de todo eso pasa la vida, que tienes que vivir y tienes que hacer cosas y trabajar y para poder pagar eso. Entonces entré en este círculo que dije, puta, no. Entonces yo solito dije, ya, como toda mi vida había hecho, que dije, voy a salir por mí mismo, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, y yo solito pude salir. y obviamente pasó lo del anterior año, que tuve este episodio así así súper fuerte, y dije, claro, no, o sea, es que ya son cosas que ya no puedo, ya no están en mí. Entonces ahí fue cuando ya pedí ayuda y encontramos un psiquiatra que fue como, o fue otra cosa, como desde su punto de vista, como desde el lugar en el que trabajamos fue distinto, que dije, ok, ya entendí otras cosas. Y además con la nueva psicóloga que estuve, que fue increíble. Entonces fue como, no sé, para mí fue como el tener esa claridad, ¿cachas? De qué es lo que me estaba pasando. Y justo fue después de lo de la película, hace unas 2-3 semanas, que como que ya empezó a hacer efecto la medicación, en la que ya pude como observar desde afuera esta ansiedad, y la inseguridad también, y el decir, no puedo, no soy capaz. Hay algunas cosas que todavía sí me cuestan, pero digo, después regreso a ver atrás y digo, hijo de puta, ¿cómo hicimos la película, por ejemplo? O sea, reciente, digo, o sea, hoy es sábado, acabamos de ayer. Yo dije, jue madre, ¿cómo hice yo todo lo de las premiers y todo? Obviamente con la ayuda de mucha gente y como de un equipo increíble que tuvimos, pero si no estuviera medicado no hubiera podido hacer eso. Pero también digo, verga, pero es un privilegio. Pero también digo, si es que no ve, pero es que claro, yo trabajé para tener la ansiedad. Ajá, y era más que la ansiedad, fue como que fue una reflexión de verdad, porque sí, ahora ya es una reflexión. Antes era un ciclo interminable de culpabilidad y reflexiones, ajá, que dije, no, claro, porque puta, tengo a mi hermano que con él salimos como sea de todo. Hay un equipo atrás, ahí está los productores ejecutivos, está el Diego, está la Carito Lozada, o sea, estamos todos, o sea, es como hay una base en la que te puedes sostener. Y gracias a que ahora lo puedo ver desde afuera, me puedo sostener en eso. Antes no me sostenía y ni veía ni quería, ¿cachai? Entonces ahí solo me iba y chao, y ahí la depresión. Y es algo full interesante, los temas que tocaste me resuenan mucho, porque por ejemplo, este tema de la psicofarmacología todavía soy muy escéptico, ¿sabes? Porque quizá no lo entiendo, porque como psicólogo, tú sabes que un psicólogo no te puede medicar. Entonces tienes que estudiar medicina y todo eso. Tuve bases de psicofarmacología, pero digamos algo básico, ¿ya? Pero sí que la otra vez leí un artículo que, lo leí hace un buen tiempo, donde hablaba del por qué estar en contra de la psicofarmacología. Sí, porque muchas veces la psicoterapia ha pasado en Estados Unidos, que son gente que consume pastillas porque sí, porque no y por si acaso. También, claro. Entonces, como que tener también esa base de conocimiento de qué es el paciente, todo eso, y saber que a no todos los pacientes les va a servir el mismo tipo de terapia, por ejemplo. Yo, a los pacientes que me han venido a consulta, me he dado cuenta de que, yo qué sé, me vino un caso full heavy una vez, donde me dijo, solo te pido que no me mandes a rezar. Y yo me quedo como que, ¿por qué me dices eso, no? Claro. Dice, porque mi anterior psicóloga me dio una Biblia y me dijo que por poco, y si ella, no va a haber psicólogo que le cure si ella no está bien con Dios. Claro. Y yo me quedé como que, y digo, por eso la gente no confía en los psicólogos, porque tú no puedes interponer las creencias,
Ay, se me fue la palabra. Como ideología. Sí, las ideologías, tus creencias, a tu paciente más aún, o sea, sí, lamentablemente, o sea, quizá va a ser muy cruel lo que voy a decir, pero si una paciente viene y te dice, oye, quiero volver con mi marido, que me golpeaba y me maltrataba, o sea, es tu responsabilidad quizá irle a hacer viendo a través de cuestionamientos, de preguntas, de oigas del panorama, pero si es que ella quiere eso, no le vas a decir que está loca, pues no vuelve nunca más. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, comparto 100% lo que la salud mental es un privilegio, ¿sabes? Sí. No sé si, bueno, veías esos TikToks que estuvo un tiempo como en trending de no habrá segunda cita, pero... No habrá segunda cita, pero okay, sí. Yo había hecho un TikTok así, donde decía, no habrá segunda cita, pero al menos ya sabe que las redes de psicología de salud mental son importantes, pero no son como que la primera pieza del eslabón, o sea, hay que ir a la base también, o sea, saber en qué condiciones materiales está la persona, cuál es su condición de vida y todo eso, y ahí sí parece ir a bacán, ahora sí salud mental, y tampoco podemos hablar de eso si no hay... igualdad de recursos, igualdad de oportunidades. O sea, me pareció muy interesante y aplaudo eso porque la verdad hay gente que no lo ve así. Es como que, pero anda el psicólogo, brother, puta, duras penas tienen para la leche, el pan de día a día. Claro. O sea, entonces es muy interesante analizar. Y quisiera también que me cuentes un poco, hablando de realidades sociales y todo eso. Tú dijiste que estuviste en el INCINA y en Quito. ¿Y cómo crees que se le ve al arte hoy en día en el Ecuador? ¿Qué apreciación tienes tú de vivir del arte en nuestro país? ¿Sientes que más que como que del país, es una huevada que creo que se reduce a Quito. O sea, porque obviamente vivo en Quito y estoy ahí. Y creo que es súper difícil como vivir del tipo de arte del que creemos que es arte. O sea, no sé, para mí lo que hacemos, fuera de la publicidad, porque eso es publicidad, para mí el microteatro es arte, las obras de teatro en el Scali para mí son arte. Y eso te digo porque nos pasó mucho que cuando empezamos todo esto, lo de las obras grandes, que ya son unos 4 años, muchos de los grupos de teatrales, como chiquitos, que habían como en Quito, nos dijeron, no, eso no es arte, eso es teatro comercial. Me acuerdo clarito que, güey, y lo voy a decir, que hubo un comentario en Facebook que era una man, ¿cómo era? El teatro del reggaetón, una hueva así, dije, ¿cómo era? Dios mío. Una hueva así dijeron, que era así como, lo que hacemos no es teatro, no es. Entonces era como o sea, que pusieron esa comparación del reggaetón que ustedes hacen, eso muy básico, entre comillas. Que era así como muy fácil y bla. Entonces dijimos, un rato sí nos afectó, pero le dije al Alejo, ¿será que estamos diciendo entonces? ¿Cachos? Y ahí fue con la reflexión del Alejo, dijo, no, estamos haciendo esto para este público. O sea, y esto y que sí, o sea, tienes que... No sé, sí suena súper como pesado y irresponsable decir tienes que educar a la gente para que vea teatro, pero sí le tienes que, y vuelvo a dar opciones, ¿cachas? O sea, hay musicales, hay estas obras de teatro, hay esta obra que reflexionas, hay esta obra que no reflexionas tanto, hay esto, y porque hemos hecho de todo. Hicimos una obra que se llamaba Manual para dejar un nombre, que nos fue súper bien, y era literalmente un manual para dejar un hombre, que era la historia de Daniela, que tenía una relación tóxica con su novio que le decía Pelucho, y en una noche sus 4 personalidades se personifican, se hacen reales en su cuarto. Entonces son 4 actrices interpretando un personaje, y cada actriz es una emoción. Era Daniela Amor, Daniela Intuición, Daniela Conciencia y Daniela, ¿cuál era la otra? Ira, creo que era, no me acuerdo. Wow, qué bacán. Entonces era cada una tenía su personaje, cada una tenía su color, entonces era como la reflexión de cómo dejar a este man tóxico
y la reflexión de qué están haciendo, qué está haciendo esta Daniela con estas 4 voces. Ajá. Entonces esa obra es bellísima, es bellísima porque tiene muchos matices, tiene una comedia, claro, tiene reflexión, y es así como, y también un discurso bastante feminista, así, que no es que digo que le metimos suavito a la gente, ¿cachas? Pero sí, obviamente era una postura súper feminista que tenemos nosotros, que somos nosotros, y que dijimos, sí, tenemos el chance, tenemos la oportunidad, y no lo estamos haciendo de una manera agresiva, ni una manera en la que entremos ahí diciéndoles, porque estos teatros tienen un público muy, muy particular. Entonces no puedes entrar diciendo, o sea, aquí a tu casa gritando, vive el aborto, no sé qué, claro. ¿Me entiendes? Como, y sí hay, y sí funciona, y se tiene que hacer, ¿cachas? O sea, muchas hermanas feministas tienen que hacer eso para poder lograr esto también, y nosotros tenemos que hacer esto para que esta otra parte se logre también. Entonces dijimos, tenemos esta puerta, esta oportunidad, tenemos como esta ventana de acceso a que la gente vea algo, hagámoslo. Y con la dijimos, hagámoslo, o sea, metamos esto. Y nos pasaba muchísimo que en la obra, ya en funciones, la gente se peleaba, o sea, parejas se peleaban. Pero le veía, porque nosotros siempre nos sentamos atrás del teatro para poder ver todo, ¿cachai? Como un ritual, una cosa que ya tenemos con el... Una mayor perspectiva, supongo. Ajá, para ver a la gente. Ajá, sí, porque claro, ya no sabemos la obra y todo, pero es como para ver a la gente. Y ahí ves a la gente, o sea, las parejas, que pasaba algo, por ejemplo, así de, no sé, ya ni me acuerdo la obra, pero era como, ay, me controla o lo que sea. Entonces veías, ¿cachai? Cómo le codeaba el otro, se hablaban así, no sé qué, peleaban, ¿cachai? Hubo una amiga que tenía un novio y funcionaba de alguna manera. De ley. Y sí fue loco, o sea, y es una mierda porque es un privilegio también, ¿cachas? Nosotros tenemos el privilegio de poder estar ahí y entendemos el privilegio, o sea, yo creo que no está bien ni mal, pero el que entiendas tu privilegio y desde dónde actúas de eso, me parece que hace la diferencia. O sea, desde qué lugar haces tu podcast y para qué, ¿cachas? Y para qué. Claro. Tener una conciencia de clase de alguna manera también de la parte quizá económica y una conciencia de la realidad que tú estás viviendo que quizá no sea para nada igual con muchas condiciones que están viviendo otras personas. Sí. Hay un guitarrista que se llama, se me fue el nombre, José Cáceres, es guitarrista de Los Huichos del Vado, una banda de aquí de Cuenca. Yeah. Y lo que dijo él muy interesante porque con él grabamos un martes a las 7 de la noche. Ajá. Y dijo, para nosotros es un privilegio poder estar sentados aquí, tomar un café 7 de la noche y estar grabando. Y es totalmente cierto, y lo que estamos haciendo los dos igual. Claro. Y entender ese tipo de cosas como que sí te da esa facilidad de quizá, como tú dices, saber de dónde estás actuando también, ¿no? Quizá no mucha gente vive del arte, pero hay gente como tú, tu hermano, el crew de Enchufe TV en su momento que están viviendo de eso, o sea, y quizá mucha gente ha estudiado una carrera de arte y lamentablemente les ves, yo que sé, no es por menospreciar el trabajo, pero así, yo que sé, siendo cajeros en algún restaurante, o sea, claro, es como que, brother, que ver. Y no solo eso, también ha habido médicos, hay psicólogos de mi leva, digamos así, que a la final están ejerciendo otro tipo de cosas que vos dices, puta, brother, es que no hay trabajo, o sea, no hay chance. Claro. Y es como que muy frustrante esa realidad. Pero sí sientes que en el arte hay un tinte de diferencia, quizá por la apreciación o la acogida que tiene la gente con respecto a eso, a esta rama de un estudio. Sí, o sea, sí, es que sí es raro, es que también sí, es que no sé a qué se debe también, por ejemplo, que, no sé, tal vez la honestidad en hacer las cosas, ¿cachas? Porque, o sea, de decir como, no, yo voy a hacer cine comercial, que me acuerdo clarito que, me acuerdo cuando estábamos en el INCINE, porque el INCINE es antes era, no sé cómo está ahora, cuando yo me graduaba, era muy profundo y muy de autor, ¿cachas? Que era como el arte, sí, por eso veíamos Bergman y Kieslowski, no sé qué, y todos estos directores así ucranianos, era toda una cosa. Entonces era como, y bacán, sí, porque te ayuda como a reflexionar y te ayudaba como a entender como el cine desde otra manera. Pero nunca llegamos a ver algo. Lo más comercial que vimos fue Almodóvar, por ejemplo, de lo que me acuerdo.
Sí, a ver, sí, Almodóvar creo que fue lo más... Ajá, más comercial sí fue Almodóvar. Que aún así sigue siendo un poco sofisticado. Ajá, que es así, claro, como tiene esa huevadita y, sí. Y el Almodóvar de antes, no el de ahora. Entonces era así como... Sí, pero también queríamos hacer otras cosas y claro, como ya te metes en esa burbuja y vas en esa burbuja y te metías en ese tren de hacer lo que, claro, estabas haciendo y todo es profundo y no sé qué, y la introspección y mis problemas y mis papás me odian. Entonces era como bacán, cachas, de esa época que de 23 años. Pero llega un punto en el que, por ejemplo, el Jorge Ulloa, con el que se empezó Enchufe TV y toda esa verga, fue como... Dijo, no, yo quiero hacer como otra cosa, o sea, más comercial o más, o desde otra mirada. Y todo el mundo así le decía, no, pero ¿por qué, Jorge? ¿Cómo vas a hacer eso? Y no sé cómo. Y le tenían esta visión como un poco outsider, ¿cachas? Así como súper, ajá, como de duda, siempre era como esta cosa. Y nada, después como empezó, y eso te digo, te hablo de la honestidad, ¿cachas? Que empezó a hacer esto, o sea, Enchufe TV de alguna manera también sí pasó que fue desde esta honestidad de poner en práctica todo lo que aprendimos, de las herramientas, de que cómo prender una cámara, cómo hacer el boom, cómo grabar, cómo editar, cómo no sé qué, que el guión, ¿cachas? Y fue una cosa honesta de decir, pero ya, hagamos sí todo lo que aprendimos, todo lo que hicimos, pero... desde aquí, ¿cachas? Como desde este humor y a ver qué pasa, porque además teníamos ese humor de mierda que teníamos antes y ese humor negro así horrible y ese humor que nos burlábamos de nosotros mismos y que hasta ahora nos burlamos de nosotros mismos y fue bacán, como que al menos la perspectiva y la que yo le veo fue como de la honestidad y que también que con mi hermano fue esto lo del teatro, que dijimos honestamente amamos el teatro, nos gusta hacer esto, o sea, nos gusta lo comercial también, lo comercial con una reflexión, ¿cachas? Al final. Y sí, o sea, desde ahí surge. Y justo lo que acabas de decir, quiero leerte algo, verás, aprovechando que hay internet aquí. hay hablando de la honestidad. Ajá. Hay una canción de Sharif, no sé si la has escuchado, es un rapero español. Sharif, no. Se llama Triste Canción de Amor. Y tiene una intro full chévere, déjame ver si la encuentro, porque salió Tiene una intro súper bacana, hablando acerca de lo que tú dijiste, de la honestidad de transmitir algo. Ajá. Chuta, no sale la intro aquí, pero la voy a parafrasear, era como que la gente está buscando algo que salga del corazón, o sea, algo que salga de... Eso es la música o el arte que salva a las personas, dice. Bueno, y ahí empieza la canción. Y cuando escuché eso, la primera vez me acuerdo, no sé si escuchas Tommy Torres. No. Bueno, es baladas y todo eso. Yeah. Y había una canción que en su momento era el boom, que es esa de querido Tommy, te escribo esta carta, bueno. Yeah. Donde supuestamente un man le escribe a Tommy Torres para que le ayude a declararse a la man que le gusta. Ajá. ¿Ya? Y dice, porque tú eres experto en el amor, porque escribes canciones románticas y tú me puedes ayudar a ver qué le digo a esta persona. Y él dice, oye, cuando se trata de sentimientos no hay nada como ser directo, o sea, simplemente hablarlo. Y fue como que... Es verdad, o sea, cuando tú realmente dices, quizá por eso el reggaetón pega tanto, o sea, porque te habla de cosas que lo que piensan, lo sienten y de una manera rítmica, armónica, y dices, puta, qué bacán. A que venga una persona que está forzando quizá a hablarte de Shakespeare, y dices, brother, no te quedas, o sea, pero no es que quizá no te quedes, sino no lo estás sintiendo lo que estás haciendo. Yo creo que eso, para mí eso es lo valioso del arte, o sea, no importa el qué lo digas, sino el cómo lo dices, pero también entiendo que obviamente hablando de riqueza estructural, hay cosas mucho más sofisticadas, pero vale mucho más, creo, para mí un mensaje sentido, dicho de una manera sentida, transmitido desde el sentimiento de la emoción, que quizá decir algo elocuente, todo que suene bacán, pero no hay fondo. No hay fondo, claro. Eso es muy interesante para mí, y creo que por eso Enchufe TV tuvo el éxito que tuvo, porque al final, como tú dices, y ahora cuadra más, que es lo que querían hacer, o sea, lo que querían transmitir, y salió y tuvo el éxito, ¿no? Que tuvo. ¿Y cómo fue tu experiencia en Enchufe TV? Como
vivir esta etapa de acogida en el país, que sea uno de los canales ahora más reconocidos a nivel Latinoamérica? O sea, antes era, porque yo ya salí de Enchufe hace 8 años, creo, o más, no me acuerdo, o 7, no sé, hace full tiempo, o sea, de verdad ya es de full tiempo. Y la época en la que estuvimos fue chévere, porque hicimos lo que queríamos hacer, literalmente. Luego ya empezó como mucho más estructura y era como mucho más, sí, había más cuidado, había más plata, había más cosas. Y de ahí empezaron los problemas, que era por la plata mismo, empezaron full huevadas. Entonces dijimos, yo al menos fue como dije, yo quiero esto. Creo, en ese entonces no tenía la conciencia que tengo ahora, pero sí fue muy instintivo decir como, esto no está, no quiero. Y ya, chao. Y claro, eso haber salido y que mucha gente que salió también nos permitió hacer otras cosas, porque no sé, no me quiero imaginar que si es que no hubiéramos salido, tal vez todo lo que hubiéramos hecho no hubiera pasado. Obviamente, porque el teatro llegó desde otros lados, por ejemplo. O sea, pudimos como descubrir otras cosas, como otras herramientas, otros talentos. Y sí, para mí siempre... O sea, para ti sientes que fue como una vitrina, o sea, mostrarte de alguna manera, pero no es algo con lo que hubieras lidiado más tiempo. Sí, creo que no, creo que no. O sea, el tiempo que tuvimos fue perfecto, el impulso que nos dio, el reconocimiento que nos dio, fue totalmente agradecidos todos. O sea, también mucho del por qué estamos haciendo lo que estamos, también se debe a la visibilidad que nos dio también Enchufe TV. O sea, es como hasta el día de hoy nos recuerdan por eso y nos paran en la calle por fotos y cosas así, y todo muy bien, ¿cachas? Pero como el entender y como reconocer que también puedes hacer otra cosa, también puedes hacer otra, también haces como nosotros, que también hacemos publicidad, también hacemos cine, también hacemos teatro, también hacemos escritura, ¿cachas? Es como entender, ¿cachas? De eso, o sea, como cachar, tener un poco más como de conciencia sobre eso. Sí, y esto me parece full interesante, por eso a veces estoy en contra. Entiendo el sistema, o sea, yo siempre digo que hay que jugar el juego del sistema y lamentablemente hay ciertas reglas, pero yo siempre digo que el conocimiento es como algo circular así. Entonces a medida que conoces más cosas, ese círculo se expande. Presente. Pero ahora viene el sistema y te dice, no, tienes que ser especialista o hacer una maestría, todo. Entonces ese círculo deja de ser círculo, se convierte como que una elipse y ignoras todo lo que está al lado. Ya te tiendes solo a una línea de conocimiento e ignoras todo lo que quizá te estás perdiendo, pero y de eso se trata, ¿no? O sea, hay una reflexión de es tipo rapero español, se llama Litos, que decía, ¿qué no sabes hacer? Es aquello que no me he dispuesto a aprender. No significa que vaya a ser bueno en todo, en que todo destaque, ¿no? Porque solo hay un Messi, hay un Mozart, hay un Da Vinci, hay un Miguel Ángel. Pero puedes aprender, ¿no? O sea, eso no te cierra. Como tú dijiste, el conocimiento está para quien quiera. O sea, y a la final, eso es lo rico de todo esto, ¿no? O sea, tener esa flexibilidad de probar microteatro, probar cine, probar producción y todo eso, ¿no? ¿Sientes que eres un hambriento de conocimiento en ese sentido? No, yo sí, totalmente. O sea, a mí me encanta saber todo, de todo. O sea, de verdad, me encanta. ¿No sientes que eso también dispara un poco la ansiedad a veces? Pero... no, porque sé que todo es... No, porque siento que la ansiedad viene más como de la inseguridad mía de la profesión, ¿cachas? Más que de otra huevada. Porque me encanta, porque te juro, no sé, así desde las Kardashian hasta lo que se estrenó ayer, ¿cachas? O de, no sé, lo que pasó en el Louvre la anterior semana. Porque de verdad sí me interesa, de verdad sí me gusta, o sea, o estar en el chisme y saber de todo y estar ahí como... me gusta, o sea, sí me gusta saber, ¿cachas? Porque para mí es tener la posibilidad y tener la opción de decidir, para mí es lo primordial, como proceso, como estructura mía, porque también soy así, como productor tienes que tener eso, o sea, como el director le dices, necesitamos una locación y hay esta opción, sí, esta, sí, entonces si es esta, entonces es esto, y ahí me voy con eso, pero... Sí, es que también soy así yo. Es que soy, no sé, yo siento que es muy, muy mi personalidad, ¿cachas? Que es de muy... Y si es que hay gente allá que la gente que está viendo esto también es así, bacán.
de una. Claro. O sea, pero yo siento que soy muy, muy así, que es como yo soy así, muy, muy quisquilloso. En las cosas que te interesan, obviamente. Sí, ajá. Sí, de ley. Sí, y, no, y te cacho. Y creo que eso también te da, para mí, uno de los conceptos de creatividad que escuché de Diego Rusarín, me gustó mucho cuando él dijo que la creatividad es juntar o hacer que dos variables aparentemente que no tengan ninguna relación creen algo nuevo. Y pone un ejemplo muy chévere de spa para carros. Y vos escuchas y dices, spa es una cosa y carros no tiene nada que ver. Pero dices spa para carros, entonces como se crea un nuevo concepto y ya te das la idea de que quizás es una lavandería de carros. O sea, entonces creo que también saber de muchas cosas te puede ayudar a ser más creativo. Hay un documental que hasta el día de hoy no me lo veo y lo he nombrado, pero solo el título me gusta mucho, que me lo dijo un diseñador de aquí, se llama Juan Barreto, diseñador de ropa urbana. Él decía que ha visto un documental que se llama Everything is a Mix o a Remix, algo así, como que todo es una mezcla. Como que innovar hoy en día es bien complicado. O sea, pucha, y si tú inventas hoy en día algo nuevo, vas a ser el boom de todo el mundo. Así. Claro. Pero como que tener esas piezas de contenido y nutrirte de muchas fuentes te dan esa facilidad de que... Es que claro, ahí digo de la honestidad y de justo lo que dices fue como que para mí el ejemplo más claro de esto fue la Rosalía. Que como ella creó todo su carrera y todo su disco, eso fue la honestidad. La man sacó el Mal Querer, ¿cachas? Del Mal Querer. Es el primer disco de la Rosalía. ¿Cachas la Rosalía? Sí, ahí sí, el disco no. El primer disco de Rosalía se llama El Mal Querer. Okay. Entonces la man sacó eso de una poesía, de un libro de poesía de sevillanas, creo que se llamaba, no estoy muy seguro. Pero ella sacó así toda esa novela de su cultura y lo sacó y full gente del flamenco y le juzgaban porque la man no es flamenca, porque todo un lío. Voz y todo. Ajá. Pero lo que la man hizo fue que, claro, ese disco existió, o sea, y existió porque era su tesis de la universidad, ¿cachas? Entonces, claro, ahí dices, era su tesis porque creía que esto es lo que funcionaba. Y ahí yo voy a la honestidad, ¿cachas? Yo siento que, si es que estoy haciendo esto honestamente, de verdad, o sea, de verdad quiero hacer esto, no es una pose, no es para alguien más. No estoy haciendo esto para alguien más, ¿cachas? De verdad, si lo estoy haciendo porque de verdad, entonces hazlo. Y la paciencia y la constancia y todo eso va como a rendir el fruto, ¿cachas? Porque de verdad lo estás haciendo de verdad. No porque alguien te está diciendo, porque he visto, nada. Te cacho full, perdón que te interrumpa ahí. Me acordé hay un rapero español, se llama Ajax, que hace rap así full... No hardcore, pero sí full con letras muy crudas. Y hay una canción que se llama Bukowski. Y al final dice, igual me gusta porque utilizan a veces como que intros de canciones diferentes, pasillos o lo que sea, o frases de Bukowski precisamente. Y de hecho cierra con la frase del que dice, si no nace de tu corazón, de tu mente y de tus tripas, no lo hagas. O sea, por lo que más quieras, no lo hagas. Y eso aplica para mí en las relaciones de pareja. Me resonó mucho lo que dijiste. Yo recuerdo que mi novia al inicio, cuando estabas empezando y todo es bonito, yo le dije, quizá también las experiencias te van forjando, ¿no? Y yo le dije como que yo nunca voy a hacer nada para que te sientas amada. Nada. Desde la obligación. En cambio te voy a dar todo para que tú decidas quedarte desde lo que me nazca a mí. Pero nunca voy a hacer nada por obligación, porque es que ella... No, porque yo siento que cuando es así, incluso llegas a frustrarte contigo mismo y tu proceso ya no te gusta y generas un tedio a las cosas que haces. Entonces ya no fluye como tú dices, ¿no? Sí, como el trabajo, sí, como honesto, de ese punto de reflexión. Me acuerdo ahorita que un profesor nos decía de actuación, que decía, el peor lugar para esconderse es el escenario. O sea, y poniéndolo eso como en... Porque de verdad, ¿cachas? Cuando estás en escena, de verdad, si no sientes algo, si es que de verdad no funciona algo, un texto que no lo tienes ahí, ¿cachas? Que dices, ¿cómo lo digo, cachas? Y claro, bueno, dentro del arte, de la actuación, y ese es el trabajo, ese es el reto y esa es la experiencia de la actuación, como buscar la forma de decir el texto, buscar la forma de hacer la acción, buscar la forma en la que funcione, buscar la forma en la que sea real y en que esto te transforme, ¿cachas? Que le transforme al otro. Entonces eso es lindo, pero... y claro, y volviendo un poco a lo de la Rosalía, la man después de eso empezó ya su boom y salió Malamente, porque la man tenía una visión, creía en eso, ¿cachas? La man decía, puta, yo acá metámosle esta huevada, que también le pasó un poco a Billie Eilish, también.
Que fue como esta visión del hermano, que honestamente los manes hacían música desde el garage de su casa y desde el cuarto del hermano. ¿Cachas? Desde ahí. Probando, jugando, haciéndolo. Porque era de verdad era querían hacer. Uh-huh. Y muchos de los contenidos y mucho de lo que veo ahora, no sé, o sea, no me creo, por ejemplo. O sea, tal vez porque, no sé, ya estoy vieja, no sé, o sea, ya no entiendo el TikTok o las redes o el contenido, no sé qué es, ¿cachas? Pero ya hay muchas cosas que ya no me dan, o sea... Hay una frase muy interesante que no me acuerdo qué filósofo la proponía, que decía que todos los imperios llegaron a su fin cuando el arte ya no tuvo nada nuevo que proponer. Entonces ahora nos damos cuenta de como que hay muchas cosas que se están haciendo, muchos remakes y todo eso, que sí, quizá haya un grupo muy reducido de artistas que estén proponiendo algo nuevo, pero como que lo mismo, a veces se escucha más de lo mismo. Entonces como que el arte también marca un antes y un después dentro de una generación imperial, hablando por la sociedad, la cultura y todo eso. Y me parece muy interesante porque la otra vez vi un video acerca de el Renacimiento. Y como que me da la idea de que estamos viviendo una especie de edad media tecnológica donde todos estamos quizá ya no idolatrando a Dios como una entidad, sino al Dios de internet ahora, todo eso, y como que hay una especie de se me fue la palabra, como somnolencia colectiva a nivel de pensamiento crítico, y que quizá esas personas que propongan de aquí en adelante algo nuevo con respecto al arte, a la cultura, a lo que sea, de aquí en unos años va a ser el boom, si es que no hay un apocalipsis antes, ¿no? Pero siento que sí, que los artistas, la gente que está leyendo, preparándose en cultura y todo eso, es como que se avecina un nuevo renacimiento en cuanto a eso, para mí. Entonces lo que hacen ustedes es muy interesante. Sí, está cague como esa reflexión, ¿verdad? Sí, no lo había pensado. Pero por ejemplo en TikTok hay tantas otras cosas también, ¿cachas? Que es que te digo, vuelvo como para mí es eso, la honestidad. O sea, de verdad de lo que estoy hablando. Me acuerdo clarito, por ejemplo, no sé si les cachas o a tu público les cacha Las Perdidas. Que son unas chicas que hicieron un video en 2016, creo, que estaban en una montaña y se perdieron. Hice un video que se llamaba Estamos perdidas. Las manes empezaron a hacer ese video y después hicieron virales por eso. Y ahora las manes hacen en vivos. Están comiendo, cocinando en la casa, hacen en vivos. Se van al carro, hacen en vivos. Y viven burlándose de ellas mismas y de sus amigas y de todo, ¿cachas? Y es como... Funciona acá, sí funciona, porque ves, y yo me cago en la risa con ellas, porque son honestas, y les vale de verga todo, o sea, y de verdad lo hacen. Y es como, claro, también hay ese contenido en TikTok, también hay hay otro tipo de hay un live de una GoPro encima de una tortuga que va por el océano, por ejemplo. Y funciona esa verga porque la gente ve eso porque hay alguien que le interesa eso, ¿cachas? O sea, sí estamos, creo que sí estamos como tú dices, como en toda esta era ya tecnológica y del internet y todo eso, que es como de alguna manera o te subes al tren y te paseas, o te quedas ahí al lado y viendo y a ver a dónde va, y eso, y que también obviamente está muy bien y tomas la decisión de hacer eso, ¿cachas? Pero es muy foco como ahora ya todo funciona así. O sea, es muy raro que gente como que anule un poco eso y como quiera vivir no sé, del campo, y eso está muy bien. Yo tengo full amigos que hacen eso y que me parecen del putas. Ya tampoco es que sí vivo en internet también, pero también como no sé, como tener la conciencia de que también existe esto también. O sea, no sé, yo le veo no tan complejo y le veo no tan así. Lo que pasa es que encontrar ese equilibrio es cagado, o sea, es complicado. Yo digo que lo más fácil, hablábamos con mi hermano hace tiempo, que lo más fácil es polarizarse. O te sumerges en las redes sociales de lleno y estás perdido también ahí, te olvidas de lo que es la vida en sí, o también te aíslas y te vuelves un ermitaño, que como tú dices, están bien, pero yo creo que es encontrar ese equilibrio, ¿no? O sea, como que lo que siempre he dicho es jugar el juego. Si las redes sociales te dicen, ok, bacán, yo qué sé, con la cultura de la inmediatez hoy en día, que dicen que si 2 segundos no le captas a la persona, le persigues, está bien, chévere.
Entonces, ¿qué hice con el podcast? En YouTube lo subo el completo y eso clipifico, lo subo a Instagram y después eso saco más cortitos en los 20-30 segundos y subo a TikTok. Claro. O sea, tienes que adaptarte ahora, Claro. pero no identificarte con ese resultado. O sea, tú no eres tus números en Instagram, el like y todas esas cosas. Totalmente. Pero sí nutrirte, jugar el juego y divertirte jugando eso, ¿no? Sí. O sea, tener esas opciones de juego, digo yo. Oye, Pau, yo te agradezco mucho por tu tiempo, loco, de verdad. Me encanta conocerte, eres un libro abierto y es muy entretenido. Y nada, pues, si finalmente quieres decir algo, pues. No, qué bueno que ya por fin podemos hacer esto. Sí. Ya pude venir y conversar y todo. No, increíble. O sea, que te vaya súper bien con tu podcast. Gracias. No sé, por experiencia propia, porque antes tenía un podcast también. O sea, es que eso no sé qué era. Pero con Raúl Santana, que teníamos, que se llamaba Las Respondoñas, que era como este programa en YouTube que teníamos de todo. Por la consistencia, ¿cachas? Y aún así duramos 1 año y medio, creo. Y por cosas del trabajo y consistencia, porque tenemos que grabar, ya no se pudo, ¿cachas? Y a la gente le gustaba y estaba como creciendo, pero te digo, muchas gracias, o sea, gracias por invitarme. Sigue adelante, la consistencia en el internet es hay que estar ahí todos los días. Sí. Todos los días. Si es que se quiere si es que nos queremos subir al tren del internet. Un amigo me dijo alguna vez algo muy interesante. Estás a un video de hacer viral, lo querás saber cuál es. Sí. Ajá. Entonces sí, y como tú dijiste, o sea, me resuena mucho esto de la honestidad, porque al final el proyecto obviamente es inspirado en muchos creadores de contenido de podcast de otros países. Claro. Digo, puta, es un contenido chévere. Ajá. Entonces, con el que me identifiqué, dije, quiero hacer esto y me gusta. Obviamente, yo creo que la preferencia siempre va a ser que si llegan millones de personas, bacán, a buena hora, pero si no, creo que es el serle fiel también al fondo que tienes. Ahora la forma puede variar, pero el fondo es el mismo. Y nada, Pau, te agradezco mucho, de verdad, pucha, qué gana haberte conocido, de verdad que te hayas dado el tiempo que estés aquí. Igual desde mi parte de consumidor de arte, que sigas haciendo microteatros, pero algún rato tener chance de ir allá y consumir eso. Y nada, pues a la gente que nos vio, que nos escuchó, espero que lo hayan disfrutado, les haya gustado. Siempre digo al final, no se queden con nada de lo que hablamos aquí, saquen sus propias conclusiones, investiguen, averigüen y fomentemos el pensamiento crítico, ¿no? Pau, muchas gracias nuevamente. Gracias, David. Gracias a todos por ver. Chévere, nos vemos la próxima. Chao. Chao.